dos o tres letras. Entonces vamos por allá. Como que me gasté más tiempo, nos vamos a gastar más tiempo. Claro, duele y se le desconectó ahí. Vale, permítame un momentico. Estoy aquí. Ya. Ahora sí está grabando. ¿Alcanzó a ver toda la solución de ley o qué se perdió? Vale. Bueno. Bueno, entonces, listo. Ya debemos reconocer que esto que está acá tiene que ser la variable, únicamente la variable. No hay función porque no hay y. De hecho, uno podría decir que x es función, pero uno se da cuenta de cuál es la función por la derivada, ¿sí? Si yo, por ejemplo, dijese algo así, miren. mm, Ahí. Miren la forma de escribir eso. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? En esa que está al lado derecho. Eso. Y la dependiente, no, esa es la variable que nosotros llamamos independiente, t o 5t, que es, o sea, el coeficiente no le pega, solo t es la variable, esa es la independiente, ¿sí? Esa es la variable, listo. Y entonces, esta es la independiente. ¿Y entonces cuál sería la variable dependiente? O la función, ¿sí? Exacto, no hay función. Pero ¿cuál sería la función? No está, pero ¿cuál sería? X. En ese renglón que tenemos ahí, X sería una función. Y sus derivadas son x' y x2'. Esas son las derivadas. Entonces, como en las ecuaciones diferenciales siempre tiene que existir una derivada, la derivada es la que me dice a mí cuál es la variable dependiente, porque yo derivo siempre la variable dependiente. La que nunca vamos a ver es la derivada de la independiente. O sea, volviendo a las letras que estamos trabajando desde el principio, x y y, ¿sí? X independiente y y dependiente. Lo que quiero decir es que nosotros nunca vamos a ver algo así como, mm, bueno, aquí lo voy a poner derivada. Mm, Algo así como eso. De decir 5y' más 2x', no tiene sentido, porque la derivada solo tiene que estar sobre la variable dependiente. Y si yo tuviese x', pues yo sé que la derivada de x es 1, entonces no se tiene que poner ahí. A eso me refiero. Uno identifica las variables principalmente porque hay una derivada. Si yo escribiese, mm, así, listo, ahí. ¿Cuál es la variable independiente? O sea, ¿cuál es la variable? La independiente. No me entendieron. Claro, claro. La independiente. Miramos la independiente. ¿Cuál es la independiente? La P. ¿Cuál es la razón, Miguel? Exacto, exactamente. Como la derivada está en la m, entonces m es la función, porque yo lo reconozco por las derivadas. Estamos derivando m, significa que m es la función. Ahí se me alcanzó a apagar. Ahí les queda la pantalla en negro, ¿cierto?
Se me bloquea la pantalla del celular y una vez deja de proyectar ya. Listo. Entonces, donde uno nota o donde uno encuentra la derivada, uno dice, ah, esa es la dependiente, esa es la función. La derivada es la que se puede, la función es la que se puede derivar, la función. Y la que no está, pues en la otra tiene que ser la variable o las otras, porque aquí pueden haber más letras. Yo puedo poner aquí algo así, 8Q, ¿sí? Entonces digo, ah, Q es otra variable independiente, son dos variables distintas. Pero siempre vamos a tener una sola función, una sola función. Y esa función, esa única función es la que se deriva. Solo la función. Una función, unas derivadas de esa función y el resto son variables, si es que hay varias. Normalmente vamos a ver una solita. Bueno, entonces vuelvo aquí a esta parte. Como hay una derivada, entonces aunque no está la función, yo ya sé cuál es la función. ¿Cuál es la función en ese cuadrito? Miguel ya lo había dicho, alguien más que lo diga otra vez. Y, ¿cierto? No está escrita, pero yo sé que la función es y. ¿Y por qué? Porque es que está la derivada de y, significa que la función tiene que ser y. La derivada, pues es y', por eso es ecuación diferencial, y la variable es 2x. Problema aquel que uno le digan y' menos 2y igual a 8. Ahí uno dice, ¿y cuál es la variable independiente? Porque ahí está, la función es y, la derivada es y' y la variable puede ser cualquier letra, ahí sí toca, uno pone x por costumbre, pero ahí podría ser cualquier letra, puede ser t, m, j, z, la que sea, porque no sabemos. Ahí en esos casos conviene utilizar una anotación diferente, ya no y solito, y', sino que usar, digamos, de y sobre de t. Ah, es que la otra variable es de t o de z. Entonces, bueno, ahí encuentra uno el sentido de cuáles son las variables. Bueno, estábamos haciendo el ejercicio de comprobar una solución de la ecuación diferencial. Entonces yo les voy a proponer esta. La pregunta es, ¿será que esta función es solución de esa ecuación diferencial? ¿Será que esa función es solución de la ecuación diferencial? Pruébenlo ustedes allá. ¿Cómo lo comprueban? Exacto, entonces Jennifer, ayúdame ahí, derivo. Eso me da. ¿Y ahora qué hago? Porque asusta, no es asuste. Reemplazamos, como dice Andrés. Entonces, esto lo acabo de poner ahí, ¿cierto? O sea que eso ahora se llama 2x. Menos 2x de la función, de la ecuación que estaba ahí. Y entonces, ¿qué queda? 0 es igual a 0, ¿cierto? Eh, ¿Cumple? Si es una solución, eso que pusimos al lado derecho. ¿Ves? Ya, tenemos una solución. Cumple. Entonces uno ya dice, ah, esta expresión es solución de esa ecuación diferencial. Pero si se dan cuenta, miren lo que va a pasar aquí. Voy a poner otra función diferente. Voy a poner 7, que me gusta el 7. 7. ¿Será solución o no será solución? Lo mismo, ¿cierto? Y si pongo 8, 10, 15, un millón, lo que sea que yo ponga ahí, va a ser solución, ¿cierto? Entonces me doy cuenta que esa ecuación diferencial tiene infinitas soluciones, porque tiene infinitos valores para poner ahí. Cuando tiene muchas soluciones, uno lo que pone es una C. ¿De dónde viene esa C? Recuerdan que cuando nosotros hacemos las integrales al final aparece más C, y ese más C significa cualquier número, ¿cierto? Muchos números. Entonces, como son muchos números, uno a eso le llama, ya no le llama una solución, porque es que se puede tomar muchos valores. A eso le llama uno una familia de soluciones. Una familia significa infinitas, infinitas soluciones, pero son muchas, muy parecidas todas,
pero eso es una familia de soluciones. O sea que una ecuación diferencial, por lo regular, tiene eh, familias de soluciones, conjuntos enteros de funciones, pero que se diferencian por un solo número, una sola constante, pero son conjuntos enteros de funciones que cumplen con la solución. Bueno, ya entendimos, creo que ya entendimos aquí qué es una ecuación diferencial, cuáles son los componentes de la ecuación diferencial y qué significa resolver una ecuación diferencial. ¿Sí? Jennifer, ¿qué ibas a decir? Ah, se arrepintió, se arrepintió. Bueno, hemos entendido esas tres cositas. ¿Qué es una ecuación diferencial? ¿De qué se compone una ecuación diferencial? ¿Y qué significa solucionar una ecuación diferencial? ¿Sí hemos entendido esas tres cosas? Listo. ¿Qué me dice? Venga, yo miro por acá. ¿Qué me dice Lida? Que no la he escuchado hoy. ¿Sí has entendido ahí, Lida? No está Lida. Se fue. Vea, tengo que ponerle falla a Lida porque no me responde. Eh, no, es que no, pero me puede escribir. Sí entendí, ya me escribió. No tengo micrófono, pero me puedes escribir, Lida. Me dices, sí entendí, listo. O con un sí es suficiente. Ya sé que estás ahí escuchando. A ver, Duberley. Duberley, ¿sí me entendió esos tres conceptos? Listo, bien, Duberley. Diego, ¿qué me dice? Bueno, bueno, vamos, seguimos ahí, entonces vamos bien. Em, Vamos entonces ahora a la clasificación de la ecuación diferencial. Y ahí va la pregunta que hizo ahorita Andrés. Clasificación de una ecuación diferencial. Entonces, o sea, hay varias formas o hay varias características de ver en una ecuación diferencial. Digamos que una de ellas, y muy importante, es clasificarlas dependiendo del número de variables que tenga. Y número de variables me refiero a las variables independientes, porque como les dije hace un momento, solo existe una variable dependiente, que es la función como tal. Entonces yo solo voy a tener una función y posiblemente varias variables independientes. Eso significa que una función puede depender no solo de x, sino de y e incluso de z. Entonces es una función que depende de tres variables. Y como función que depende de tres variables, pues yo tendría en la ecuación diferencial, tendría f', f2', o sea, una función y sus derivadas, y además tendría x, y, z, algo como eso. Pues cuando la ecuación diferencial depende de una sola variable, se llama ecuación diferencial ordinaria. Ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria. Entonces dice uno ahí, eh, tiene una sola variable independiente. Ejemplo, pues las que hemos escrito por ahí. 5x cuadrado, y menos 3y más 8y2' igual a 0. Entonces eso es una ordinaria. Función y, derivadas de la función, pues y' que es la primera derivada, y2' que es segunda derivada, y variable independiente x. Yo tengo un x cuadrado ahí, pero la variable independiente pues es la x. Listo. Quiere decir que la solución de eso es una función que está en términos de x. La solución de esa ecuación que escribí ahí. Una función que está en términos de x. Ahora, esa no hay problema. El otro tipo de ecuación es cuando hay ecuación diferencial parcial. Ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué significa que tenga parcial? Pues que, ¿cómo fue que puse aquí?
Tiene una sola variable. Entonces aquí vamos a decir, tiene, mm, es decir, varias variables, no, a ver, tiene más de una. Tiene más de una variable independiente. Entonces yo voy a decir, miren, voy a decir que z va a ser una función que depende de x y de y. O sea, vamos a tener dos variables independientes y una sola función que se llama z. Como z es la función, pues vamos a involucrar la primera derivada, o sea, la derivada 1 de z y la segunda derivada de z. Entonces, para escribir la ecuación diferencial, yo podría escribir algo como 5 z2'. Incluso esas derivadas pueden tener exponentes, les cuento. Yo puedo decir algo como 8z' al cuadrado menos 3x al cuadrado y z igual a 0. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿en qué término está la función? En el tercero. ¿Dónde está z? Bueno, aquí está la función. Resulta que esto que yo tengo aquí escrito es para darles la idea de cómo combinar ese z con las dos variables, pero realmente eso que yo tengo escrito ahí está mal escrito. ¿Por qué mal escrito? Porque cuando una función depende de más de una variable, uno no puede derivar con respecto a las dos variables al mismo tiempo, uno tiene que derivar con respecto a la variable x o con respecto a la variable y. En este caso, pues que tiene dos variables, x y y. Entonces, cuando yo digo derivada de z, yo tengo que decir ahí si esa z se derivó pensando en la x o pensando en la y. Entonces, z' ahí ya no sirve. O sea, ya no me sirve en las derivadas parciales, que forman ecuaciones diferenciales parciales, ya no me sirve decir z', porque queda inconcluso. En estos casos, digamos que para escribir esa misma ecuación, lo que se utiliza es la otra notación. Entonces uno diría derivada segunda de z con respecto a x, eso, de z sobre x. Pero mire que ahí aparece un 2 y ese 2 no es un cuadrado, significa segunda derivada. Miren que en el numerador dice d cuadrado z y ese d cuadrado es que es la segunda derivada de la función con respecto a x las dos veces. Las dos veces que yo derivé la función fue con respecto a x, porque puede escribirse de z de segunda derivada de z con respecto a y las dos veces, o sea, derivé con respecto a y ese resultado volví y lo derivé con respecto a y. O uno también podría decir eh, segunda derivada de z y aquí pone de x de y, así. ¿Y eso qué quiere decir? Que la primera derivada la hizo con respecto a x y lo que le quedó, la segunda derivada la hizo con respecto a y. Entonces, miren que el tema de las derivadas parciales ya empieza a volverse un poco más complejo. Normalmente esas d que se ponen ahí tienen una forma diferente, un poco más curveadas, algo así como casi un 6, algo así. A veces voy a ponerlo así. Son unos símbolos extraños, también son letras griegas, pero representan eso, derivadas parciales. Por ejemplo, ahí dice de z', entonces uno dice derivada de z con respecto, digamos que esto está con respecto a y eso está al cuadrado. Ojo, no debe confundirse, y por eso lo puse aquí, no debe confundirse segunda derivada con primera derivada elevada al cuadrado, que son dos cosas distintas. Esto es derivar y lo que me dé el resultado lo elevo al cuadrado. Mientras que esto es derivar una vez y volverlo a derivar dos veces. Evidentemente no es lo mismo. Y el resto, pues como no tiene derivadas, pues no hay problema en escribirlo igual. Borro más bien esto.
El resto pues no tiene problema. Entonces, bueno, eso sí les digo, si resolver una ecuación diferencial ordinaria tiene su proceso y es complejo, resolver una ecuación diferencial parcial es bastante difícil. Con decirles que yo que soy matemático puro, pues toda la carrera estudiando matemáticas, no solucioné una ecuación diferencial parcial en toda la carrera, es porque ya es a nivel de maestría o doctorado de matemáticas que se resuelven. Entonces son procesos ya mucho más complejos. Evidentemente, pues nosotros no vamos a llegar a ese punto, a resolver eso. Nosotros nos vamos a ir únicamente por resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, las que tienen una sola variable. Solo que es importante conocer que existen otras ecuaciones, como para responder también a la pregunta que hizo precisamente Andrés. ¿Listo? No le digo, ni yo las sabría resolver. En este momento yo no sé resolver esas ecuaciones parciales. Son de nivel, son de nivel. Bueno, entonces ya miramos por acá. No nos falta sino mirar el orden y el grado. ¿Será que miramos esas dos cositas y vamos a descanso o vamos a descanso y las miramos después de descanso? ¿Sí? ¿Paramos ya? Ok. Bueno, vale, pues. Entonces faltan, son las 7:52. 8 y 2, a las 8:10. ¿Les parece bien? Listo, yo voy a desconectar aquí el celular para poder revisar algo y ya nos vemos entonces a las 8:10. No, esta clase quedó más cortada hoy. Se me olvidó grabar, pero bueno. Entonces, listo. Para determinar el grado, vamos a la derivada de mayor orden y miramos cuál es el exponente que tiene esa derivada. En este caso, ¿cuál es el exponente que tiene la derivada de mayor orden? ¿Y qué es eso? Son tiros ahí. Bueno, no, me dejaron en duda. ¿Tres o cero? ¿Qué dicen ustedes? Pues Miguel dice que tres. ¿Quién apoya a Miguel? ¿O quién apoya a Andrés? ¿Mm? Eso. Entonces, explíqueme alguno por qué tres. Exacto, eso que hizo de ley es la clave. Tenemos que mirar es el exponente del orden de la derivada de mayor orden. Entonces, como tenemos y 4', que es la derivada de mayor orden, tengo que mirar es esa. Y el exponente que tiene ese y 4' es 3. Entonces, listo, eso significa que esa ecuación es de grado 3, porque la derivada de mayor orden tiene exponente 3. Para, una ecuación diferencial no puede tener grado cero. No puede tener grado cero porque es que la derivada de mayor orden tiene que existir. Si la derivada de mayor orden es y', supongamos, o sea, tiene que estar al menos y' solita, sin exponente ni nada, sería que el exponente es un uno. Ustedes saben que cuando no se le pone exponente es un uno. Para poner un exponente cero, para poner un exponente cero, la letra se desaparece. Por eso uno dice, por ejemplo, que si uno tiene esto, entonces uno dice grado 2, grado 1, grado 0, porque no está la letra. Entonces decir que una ecuación diferencial tiene grado 0, es porque la mayor derivada, que debería ser y', porque no podemos más, porque, eh, tuviera grado 0, o sea, no debe estar, y si no está y', pues ya no es ecuación diferencial, o sea que por esa razón no tendría sentido, o ni siquiera puede pasar que exista una ecuación diferencial que tenga grado 0.
algo así. Entonces, entonces ahí es donde uno va a la definición. El exponente de la derivada de mayor orden. Exacto, porque los procesos para resolver las ecuaciones dependen del orden de las derivadas y por así decirlo, eh, digamos que uno podría pensar eso como una línea descendente, no sé, los hijos, los papás, el abuelo, el bisabuelo, entonces uno mira a la más grande, y en esa más grande pues tiene que ser orden 4. Entonces, en ese Y3', pues a pesar de que es una derivada y grande y todo, pero no importa ese 7 porque la que me interesa es el 4, la de orden 4. Entonces, voy a colocar aquí como la definición del grado y empiezo a preguntar. El grado se define, bueno, el grado de la ecuación diferencial, el grado de una ecuación diferencial. Corresponde al exponente, perdón, al mayor exponente de la derivada de mayor orden. Y vea, hay algo claro y es que dice que es al mayor exponente es porque podemos tener algo como esto. Em, ahí. En esa ecuación que acabo de escribir en la parte de abajo, ¿cuál es el grado? Ya me estaba asustando, ya me estaba asustando. Yo dije, no. Bueno, eso. Sí, ya. Corregiste bien. Es de orden 2 muy bien. Lo primero es mirar el orden. Y después de mirar el orden, entonces miramos el grado. Es de orden siempre y cuando estén multiplicando. Mire que, recuerde cuando le expliqué eso, mm, yo le dije, este es de grado 7 pero observen que en ese caso esos se están multiplicando. Por eso se pueden sumar. ¿Y por qué se suman? Porque recuerda que cuando las bases son iguales, se deja la misma base y se suman exponentes. Para determinar el grado del término, pues no se suman, no se deja una sola base, pero sí se suman los exponentes. Ese es el grado, pero en ese caso es porque eh, están en multiplicación. Miren que yo no digo, este 2 ahí ya no influye porque está separado, es un término aparte. Entonces ahí en el ejercicio que tenemos en la parte de abajo, pues aquí hay y a la y, segunda derivada de y segunda derivada de y también, y se escoge el de mayor exponente, que es lo que dice aquí, mayor exponente. Y están separados, entonces no puedo. Distinto sería que yo tuviese y2' a la 3 y2' a la 4 entonces ya uno dice, ah, sí, eso es grado 7 porque es que es la misma derivada con distintos exponentes, entonces se suman. Incluso si yo tuviese esto, y2' a la 3 por y' a la 4, mire que son derivadas distintas, ahí no se suman exponentes porque corresponden a órdenes distintos de las derivadas. ¿Sí me hago entender ahí? Ahí no podríamos sumar, son cosas diferentes. Entonces, solo la derivada de mayor orden la identifico, en este caso, orden 2. Y después de que identifico la derivada de mayor orden, miro cuál es el exponente más grande de esas derivadas de orden 2. Entonces, grado 4. Y ya. Entonces, hay tres cosas por identificar en una ecuación diferencial. Primero, si es una ecuación diferencial,
ordinaria, como la que tengo ahí, o si es ecuación diferencial parcial. Segundo, cuál es el orden de la ecuación diferencial. Y tercero, cuál es el grado de la ecuación diferencial. Sí, mira a ver si se me escapa algo por acá. No, listo, hasta ahí vamos bien. Ahora sí, voy a empezar a poner una expresión y cada uno me va a responder cuál es. Señor, solo es por clasificar, porque la manera en cómo vamos a resolver, o sea, nosotros vamos a resolver y yo creo que todo el curso no nos da ni siquiera para ver todos los casos de solución de una ecuación diferencial de orden uno y grado uno. Y nosotros solo nos vamos a centrar en orden uno grado uno. Ya, de ahí no nos vamos a salir. Porque son tantos casos pues, si alcanzamos a hacer más, pues súper. Pero, pero no sé, no creo. O sea, nosotros vamos a resolver las ecuaciones más sencillas, orden uno grado uno. Pero bueno, miremos a ver qué tanto nos da el tiempo pues, para avanzar. Listo. Entonces, en cada caso voy a preguntar dos cosas aquí. Voy a tratar de hacer dos columnas y vamos a decir por un lado cuál es el orden y cuál es el grado. Entonces voy preguntando y ustedes me van respondiendo. Venga, miramos aquí en qué orden aparecen. La primera es Lida. Entonces, Lida, como no tienes micrófono, me vas a escribir. Mira la primera ecuación. Esta. Lida, dime en esta ecuación primero el orden y después el grado. ¿Cuál es el orden y cuál es el grado? Orden 3 grado 4. Muy bien, Lida, excelente. Orden 3, o sea, quiere decir que la derivada de mayor orden es la tercera derivada, muy bien. Y esa derivada de mayor orden tiene exponente 4. Entonces el grado es 4. Muy bien, Lida. Sigue Andrés Felipe López. Andrés Felipe sí está, hace rato como que no lo nombré. ¿Sí está Andrés Felipe? Andrés Felipe. Andrés no está. Ah, ya respondió la que sí. Orden 3 grado 7.
Orden, digo, Andrés no, ni orden 3 ni grado 7. No sé cuál estás mirando, de pronto estamos haciendo referencia a esta, ¿no? Recuerda que el orden corresponde al orden, a la derivada de mayor orden, o sea, la derivada que se hizo más veces. Y el grado corresponde al exponente que tenga esa derivada. Ahorita le doy la oportunidad otra vez a Andrés Felipe. Vamos a darle el paso a Andrés García. Entonces, Andrés García, dame la respuesta de ese segundo. Exponente no, eso sí. Orden uno, grado 5. Muy bien. Se me olvidó preguntar. Aquí se me olvidó preguntar qué tipo de ecuación diferencial es. Si es ordinaria o si es parcial. Entonces, Lida se me salvó. Era ordinaria. Porque solamente está la función y y la variable x. No hay más variables. Andrés, dígamelo usted, Andrés, que todavía estamos en la segunda. ¿Ordinario o parcial? Ordinaria. Solo está y como función y x como variable. No hay más. Eso. Sigue Diego. Diego, es esto, lo mismo, mire, no se confunda, estamos mirando esta. Diego, cuénteme. ¿Ordinaria o parcial? Listo. ¿Cuál es la función? ¿Sí? Muy bien. No tiene exponente, ¿cierto? Entonces, como no tiene, es grado uno. Excelente, Diego. Muy bien. Le faltó decirme ordinaria o parcial. Ah, ya me dijo, ¿cierto? Exacto, es ordinaria. Recuerde que para identificar que es ordinaria, usted tiene que saber cuál es la variable y o sea, cuál es la función y cuál es la variable. ¿Cuál es la función ahí en ese que le tocó a usted? No, mire que es lo mismo que los de arriba, lo que pasa es que cambié la forma de escribir la derivada, pero es lo mismo. Recuerde que si usted dice ya está pensando en derivada. Yo necesito es que me diga la letra, porque la función no tiene derivada, solo la letra. Eso, la función es y. ¿Y cuál es la variable? Eso, muy bien. Función y, variable x. Derivadas, ya depende uno cómo la escriba. Uno derivada puede ser y' o puede ser de y sobre de x. ¿Listo? Listo, bien, bien. Entonces sigue ahí de Diego Duverley. Duverley, entonces cuénteme, Duverley. Primero, eso. Orden 3, grado uno. ¿Por qué grado uno? Ordinario. ¿Por qué es ordinario? Entonces ya, desde que uno vea más de dos letras, tiene que ser, no se llama compleja, se llama parcial. Es parcial, listo, es parcial. ¿Por qué? Porque hay más de dos letras. Pero de esas letras que hay tres, X, Y, Z, ¿cuál es la función, Duverley? No. Recuerde que la función es lo que se deriva. Exacto. Mire que en las derivadas, por eso las parciales, sí o sí toca poner las derivadas de esa forma. En las ordinarias tenemos las dos posibilidades. Entonces aquí uno dice, mire, estamos derivando z. Como estamos derivando z, la función es z.
¿Y cuáles serían las variables? Exacto. Muy bien, Duele. Hay dos variables, x y hay una sola función que sería z. Bueno, entonces falta, listo, Duele, gracias. Falta Jennifer y Miguel. Venga, nos inventamos unas dos bien bacanas. A ver, no me asusten, pero no, oiga. Bueno, esa es una. Para que no deje ni espacio para que me responda, pero bueno. Mm, bueno, esa va para Jennifer. Uy, 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 casi me equivoco. Bueno, Jennifer, listo. Vamos a responder. Que, sí, no está tan duro, ¿cierto? Y grado, listo. Jennifer, dime qué tipo, la primera, ¿no? La de arriba. ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Ordinaria o parcial? Listo, parcial. ¿Cuál es el orden? Orden 3. No, te equivocaste en las dos. Oye, sí, y es de grado 3. Exacto. Lo que tú me dijiste al principio sería como si yo mirara esto, ¿cierto? Orden 3 grado 4. Pero, exacto, pero resulta que queda una derivada más grande. Entonces, claro, orden 4 grado 3. Dime, Jennifer, ¿cuál es la función? ¿Qué letra representa la función? Te estoy preguntando. No, la función es la dependiente. Dependiente. Exacto, muy bien. La función es la W. ¿Y cuáles serían las variables independientes? No más. Ah, eso. Hay tres, ¿cierto? Hay tres. X, Y, Z son independientes. La función W. ¿Bien? Muy bien, Jennifer. Muy bien. Vamos con Miguel. Voy a ponerlo acá. Voy a poner esto corresponde. Pero, pero, porque se asustan por las raíces. Listo, Miguel. Dígame usted ahí, ¿es una ecuación diferencial parcial o es ordinaria? Ordinaria. ¿Cuál es el orden? Orden 3. ¿Y cuál es el grado? Y pues claro, eso era lo que yo quería que usted pensara. Pero, pero pensé que iba a comparar. Comparemos. ¿Quién es más grande? ¿Cuántas veces Ah, eso sí, sí es que sí podía. Lo que dice Miguel, esto es de orden un quinto, claro, porque el exponente es un quinto.
Muy bien por ese aporte. Pero resulta que además de ese y a la 3 está este, ¿cierto? Eso, uno es más grande que uno. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, así, entonces ya, ahí uno diría orden un quinto, porque, porque en ese caso solo estaría y 3' ya en la raíz. Entonces, no, así como estaba, ¿cuál sería el grado? Uno, muy bien. Sí, que estaba antes más fácil. ¿Cuál es la función, Miguel? Y, muy bien. ¿Y cuál es la variable? Eso. No, no se sabe, ¿cierto? O sea, probablemente X, que es la que siempre usamos, pero no se sabe porque no hay letra. Excelente respuesta. Bueno, listo. Entonces, yo creo que después de todo esto, podemos empezar a ver cómo se resuelve una ecuación diferencial. Ahora sí. Mm, Solución de una ecuación diferencial. Observen que todo lo que hemos hecho es solamente identificar. Solo estábamos reconociendo cómo se llaman, cómo se clasifican, eh, esas cosas. Bueno, no más. Vamos a empezar con el primer método. Yo por acá tengo un libro, ya me estoy apoyando en un libro. Resulta que las ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a empezar a resolver son ecuaciones diferenciales de primer orden. O sea, vamos a empezar de las más chiquiticas hacia las más grandes. No sé si qué tanto hacemos, pero vamos a empezar desde las de primer orden. Y lo más probable es que todas esas ecuaciones de primer orden sean de grado uno también. En- Yo les pregunto lo que hagamos en la clase, ¿no? Mm, entonces, la solución que nosotros vamos a empezar a plantear depende del método en que se resuelvan. Entonces, vamos a empezar por el método que se llama de variables separables. El método de variables separables lo que nos dice básicamente es lo siguiente, que nosotros vamos a tener una derivada, como es de primer orden, va a ser solamente y', por así decirlo. O sea, es la primera derivada, no va a haber segunda derivada, sino solo. Ah, bueno, le voy a poner aquí arriba. Me disculpa que lo voy a poner aquí como feito, pero es que se me escapó de primer orden. Solución de una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, listo, eso como es de primer orden implica que no va a haber segundas derivadas. Pero lo que sí vamos a tener es funciones que pueden ser función de x o función de y. ¿Qué es lo importante en las variables separables? Que esas funciones se pueden, como dice el nombre, se pueden separar. Y como son variables, pues una es variable independiente, otra es variable dependiente. Entonces nosotros vamos a coger, las vamos a separar así como está escrito precisamente ahí. O sea, yo puedo decir, este pedacito solo depende de X y este otro pedacito solo depende de Y. Si yo logro hacer eso, pues lo que vamos a hacer es decir, todo lo que tenga Y a un lado de la igualdad y todo lo que tenga X al otro lado. Entonces, a este lado me quedaría como de Y sobre G de Y. El G de Y que está al lado derecho pasa a dividir y F de X por dx. Y entonces vemos que todo lo de la izquierda tiene Y y todo lo de la derecha tiene X. ¿Cómo se soluciona? Pues si yo tengo un diferencial y quiero encontrar la función original, pues tengo que hacer una integral. O sea que la solución de estas ecuaciones dependen de las integrales. Tenemos que saber integrar. Veamos ahora sí cómo es un ejemplo de eso. Veamos un ejercicio. Una sencillo. Ejemplo 1. Digamos que yo tengo de y de x es igual a menos x sobre y. Ahí está, pequeña la ecuación diferencial. Pregunta. Observen que esto es equivalente a decir esto, ¿no? Y por y'
más x igual a cero, ¿no? No es que yo esté cambiando la forma de las ecuaciones. Hemos tomado muchos ejemplos para que fuese más fácil de clasificar, pero es básicamente lo mismo. ¿Y por qué digo que es básicamente lo mismo? Porque ya reconocemos que y' es lo mismo que decir de y sobre de x, o sea, la derivada de y con respecto a x. Ese más x yo lo puedo pasar al otro lado como a restar. Y ese y que está al lado de la derivada, yo lo puedo pasar al otro lado a dividir y me queda algo así, ¿cierto? Si ustedes notan, es la misma ecuación. Entonces, distintas formas de escribir, pero esa ecuación que está ahí al lado derecho y la que está al lado izquierdo son la misma. Y hasta ahora veníamos haciendo el ejercicio con esas que están aquí al lado derecho. Pregunta, pues si yo les preguntara, ¿cuál es el orden de esta ecuación? ¿Cuál es el orden? Y grado, y así van a ser las que vamos a solucionar. Orden uno, grado uno. Listo. Ahora, el método de variables separables dice eso. Todo lo que tenga y páselo a un lado y todo lo que tenga x páselo al otro. ¿Qué haríamos en eso que tenemos en pantalla para dejar todas las y a un lado y todas las x al otro? ¿Qué haríamos? ¿Qué quieres pasar a multiplicar? O sea, coges y pasarlo para allá. ¿Y, y qué más hacemos? Acá. ¿Listo? Hagamos eso. Entonces me quedaría el y que está dividiendo, paso a multiplicar, quedaría y por dy. Y el de x que está dividiendo, paso a multiplicar, me quedaría menos x de x. ¿Correcto? Listo. Ahí está bien. Ahí está bien. Y cuando uno logra hacer eso, según la definición que vimos ahí atrás, como yo ya logré separar las variables, pues tengo que quitar esos diferenciales, porque se supone que los diferenciales me indican a mí que todavía existe una derivada. Y para poder quitar los diferenciales, pues tengo que utilizar la operación contraria a la derivada, que en este caso sería la integral. Entonces, gracias a Dios tenemos las integrales y podemos solucionar estos ejercicios. Entonces, ponemos integrales. Y tengo que solucionar, pero esas integrales están muy, muy sencillas. ¿Cuánto es la integral de y? ¿Listo? Y al lado sobre 2, pero le falta algo importante. Más c. Muy bien. ¿Y cuánto es la integral de menos x? Eso, menos x al lado sobre 2 más c. Entonces, como hay dos veces c, esto es una constante 1, esto es otra constante 2. Y en todos los ejercicios vamos a encontrar dos integrales y cada integral me arroja a mí una constante. Pero una constante ustedes saben que significa que eso es un número cualquiera, supongamos 5 y aquí 3, pero esos números como están solitos se pueden sumar o restar o lo que se tenga que hacer, pero se pueden convertir en uno solo. Entonces uno regularmente en las ecuaciones diferenciales deja una sola constante, teniendo en cuenta que suma los dos resultados de los dos lados. Entonces, por decirlo así, sería como, voy a pasar la x al lado de la y cuadrado sobre 2 más x cuadrado sobre 2 más c, igual a cero, ¿cierto? Porque pasamos todo. Esta c es una c más grande que combinó las dos anteriores. Ahora, esa ecuación tiene ambos 2 y 2 en la parte de abajo. Yo puedo multiplicar todo por 2. Todo. Si yo multiplico todo por 2, me queda y al cuadrado más x al cuadrado más 2 por c. Pero como c es una constante, pues si lo multiplico por 2, sigue siendo constante. O sea, ya. Y eso que tenemos ahí es la solución de la ecuación diferencial original. Fácil, ¿cierto?
Sí, el ejemplo estaba muy fácil, estaba como el de la suma de la ecuación, de la primera ecuación. Pues digamos que, vean, aquí en este paso la ecuación ya está hecha, la solución ya está hecha. A esa ecuación, a esa solución se le llama solución implícita. Implícita porque si ustedes recuerdan cuando yo les dije comprobemos si esto es una solución, es decir, y igual a 2x, ¿se acuerdan que lo hacíamos así? Y como aquí no está la y despejada, aquí la y no está despejada, entonces uno dice, eso es una solución, pero implícita, sin despejar y. Cuando uno hace un proceso y empieza a tratar de despejar y, pues de hecho yo no la despejé, pero pues es fácil pasar x cuadrado y c y luego poner una raíz cuadrada, despejamos y. Pero uno lo que trata es de acomodar la expresión para que no quede así, que aparentemente es una expresión desordenada. Entonces, esta ya es una solución, pero lo que hicimos fue empezar a ordenarla. Lo primero fue pasar esto aquí al otro lado y quedó pues con signos positivos. Recuerden que ese C con este otro C formaron una sola C. Todo lo que sea constante sigue siendo una sola constante. Y entonces Miguel preguntó, ¿qué pasó con estos dos de aquí abajo? Pues yo lo que hice, yo los quiero quitar. ¿Cómo los quito? Lo que hago es multiplicar 2 a todos los términos. Uy. Entonces, mire Miguel, si yo multiplico en una ecuación, obviamente, en una ecuación, qué sé yo, 3 es igual a 2 más uno, ¿cierto? Si yo multiplico por 2 aquí, por 2, pues la ecuación se sigue cumpliendo. 3 por 2 6 y 2 por 2 4 y 2 por uno 2. 6 es igual a 4 más 2. A eso me refiero. Entonces, si uno tiene una ecuación y todos los términos multiplica por un mismo valor, sigue cumpliendo la ecuación. Entonces aquí, para poder quitar ese 2 de abajo que no se ve bonito, entonces uno lo multiplica todo por 2. Y al poner, pues se cancelan, ¿cierto? Se cancelan. Y 2 por C, pues sigue siendo C porque es una constante. Entonces por eso fue que se desaparecieron. Ahora sí, solo cuando son iguales. De hecho, si son diferentes, también se podría hacer. Digamos que yo tengo aquí un 8, supongamos, ¿no? Entonces, como 8 es múltiplo de 2, pues yo multiplicaría por 8 y por 8. Entonces, este y este se cancela, y este se cancela y me queda un 4. 4y cuadrado más x cuadrado más c. ¿Sí? Uno buscaría el mínimo común múltiplo para multiplicar. Pero recuerden, eso de multiplicar ahí, todo eso es solo como para organizarlo para que se vea más bonito. Y es como dar una buena respuesta de matemáticas, algo que quede bien organizado. Pero bueno, centrémonos en la solución de las ecuaciones. Estamos solucionando ecuaciones diferenciales. Miramos por acá. Estas son las 9, ya casi acabamos. Mm, cojamos esta. ¿Cómo separamos las x? Pero paso solo la y o qué? ¿O cómo? Solo esta aquí para allá. Bueno, es una buena idea, pero no está bien pensado, Andrés, porque yo no puedo mover algo que esté intermediado por una suma o una resta. Si ese más es el que no me deja hacer eso que usted dijo. Si hubiese una multiplicación ahí, un por, entonces en ese caso sí, sí podría, pero como hay una suma, no puedo. Tendría que pasar toda la expresión. Sí, sin el uno sí. Igual pasar el uno al otro lado nos queda en el denominador y dividir en uno. Ya es diferente, ¿cierto? Entonces ya uno dice, bueno, tengo que pasar uno más y por de y. Y entonces al otro lado, ¿cómo nos queda?
me pregunte, respóndame a usted. ¿Cómo queda? 1 por dx, 1 por dx. Pero ese uno hace algo ahí o lo borramos y ya. Como es uno, no se puede borrar. Eso no está haciendo nada. Listo, ya separamos. Estos ejercicios están muy sencillos. Ese de separar así está muy fácil. Y entonces, como ya separamos, ¿qué sería el paso que sigue? Integrar. Uno dice integral de la izquierda es integral de la derecha y calcular esas integrales. ¿Cuánto es la integral de uno más y? Mm, parcialmente bien. Ujú. Otra vez parcialmente bien. Esa es la integral de y. ¿Y qué pasa con la integral de uno? Exacto. La integral de una constante, cualquiera que sea, pues es ponerle esa constante y, ¿cierto? Pues más c, ¿no? Pero es eso. La integral de una constante es ponerle la variable. Listo. Entonces decimos la integral de uno, pues uno y, o sea, simplemente y. La integral de y al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Más c, pero ya no la voy a poner, la voy a poner, voy a poner solo una c para que, por lo que les conté ahorita. ¿Cuánto es la integral de x? No, eso si fuera la integral de x, pero yo no estoy integrando x, estoy integrando dx. ¿Qué había ahorita ahí que borramos? Que dijimos no es necesario escribirlo. Daría x, x, ¿cierto? Lo que dijo Jennifer, estaba un uno y ya dijimos que la integral de uno es ponerle la variable, ¿cierto? Ya, entonces la integral de x es x. Perdón, la integral de x es más c. Y ya ahí tenemos solución. Ya va quedando claro. Hagamos uno más, mm, más trabajado. Ahí no hay problema, ¿no? Ahí uno dice solución implícita. ¿Por qué solución implícita? Porque es que ahí empezar a resolver eso. Digamos, yo podría quitar ese 2 de aquí del denominador multiplicando todo por 2, pero no me va a cambiar muchas cosas. Si multiplico todo por 2 me queda 2y por y al cuadrado. Digamos que si paso los otros para este lado, menos 2x más c igual a 0. Pero ahí eso no me representa mayor cosa, o sea, no estoy haciendo un cambio muy significativo. Entonces, con el primer renglón que está en negro ya es suficiente. Voy a ponerles otro. Ya este ya es más elaborado. A ver, xy por dx menos x más 2 por dy igual a 0. Ahí está. ¿Cómo separamos? Y al decir cómo separamos, no, piensen ustedes. ¿Cómo separamos todo lo que tiene y a un lado y todo lo que tiene x al otro? Sí, claro, la idea es empezar a pasar para un lado o para el otro, todo lo que usted quiera hacer que sea válido y que haga que usted a un lado quede con X y al otro lado quede con Y, o viceversa. Uy, se me va a apagar el celular. Bueno, cuénteme ahí cómo despejamos eso. Ah, se me apagó la pantalla.
Ideas, ideas, den ideas, que si no es, pues decimos, no, no es. Ah, bueno, sí cogió. No importa, pero descartamos. No importa, no. Sí, yo eso lo de Y sobre Y. ¿Y cómo hago para que quede así? Entonces usted dice, pasemos este y pasemos este. Si estuvieran multiplicando, pero es que ese menos no me deja hacer eso. Lo mismo que hizo Andrés ahorita. Si hay una suma o una resta, yo no puedo decir, este lo va a pasar para allá. No puedo porque es que aquí este no me lo deja hacer. ¿Sí? Ese menos es el que no deja hacer eso. O sea, si hay una resta, no se puede hacer de esa manera. O una suma. De X, de O. No entendí. Sí. O sea, este pasarlo para acá. Mm, mm, Para hacer eso, Diego, recuerde que para pasar un término de ahí o para moverlo, casi que nosotros normalmente lo hacemos es al otro lado del igual. O sea que hacer eso significaría que antes tendría que coger este, pasarlo para acá. ¿Sí? O sea, así como lo plantea de una, no, no se puede. ¿Qué vamos a pasar? Eso es una buena idea. ¿Qué vamos a pasar al otro lado? Eso. Bueno, eso. Sí. Ok, o pasamos el otro. Cualquiera. Pasamos este. Listo. Entonces, exacto, exacto. Sí, porque ahí lo que están haciendo es una suma, bueno, una resta, pero el signo de ese que está aquí encerrado en cuadrito, el signo es positivo, ¿cierto? Ese es más. Y como es más, y lo va a pasar al otro lado, lo va a pasar a restar. Listo, muy bien, Diego. Entonces, Diego dice, vea, este lo vamos a dejar quietico y al otro lado vamos a pasar x y de x. Muy buena idea. Y ahora sí, ¿cómo separamos? A ver si lo entiendo. Este de y pasarlo aquí abajo. Al- Y el de x debajo del otro. Bueno, es una idea y por ahí nos vamos acercando, pero exacto, ahora sí se puede hacer eso sí se puede hacer. Pero bueno, de hecho lo voy a hacer para que veamos qué sucede si lo hacemos así. Hay que ensayar todas las posibilidades. Menos x más 2 y aquí ponemos el de x. Y menos xy y aquí ponemos el de y. Eso fue lo que me dijeron, ¿cierto? Pero no hemos separado todo. Exacto, Jennifer. Hay una X que está al lado de las Y y no me sirve. Tengo que pasarla también. ¿Cómo la paso? ¿Pasa a ser qué? No, ¿qué operación está haciendo ahí? Mire, ¿qué operación?
Miren que aquí arriba estaba este por este por este. ¿Sí ven que están todos multiplicando arriba? Entonces, cuando yo paso el de x, yo lo puedo pasar con el x de una vez. ¿No creen? Entonces, o sea, yo lo que digo es, así como arriba se pudo que... Arriba, no le entendí, Miguel. Yo creo que sí, pero no lo entendí. Este sí, sí. Eso. Ahora miremos la diferencia de lo que tenemos escrito a lo que nos dice Miguel. Resulta que lo que tenemos escrito ya están separadas las letras, ¿cierto? Ya a la izquierda es todo X y a la derecha es todo Y. O sea, ya se separaron, ¿cierto? Y entonces, si ya se separaron, ¿cuál sería el paso que sigue? Integral. Pero si ustedes se dan cuenta, resulta que en todas las integrales, todas las veces que yo hago integral, al final aparece el diferencial, no importa de qué letra, el diferencial, pero ese diferencial es de una función y ese diferencial nunca puede estar dividiendo, siempre tiene que estar multiplicando, porque no tiene sentido que yo haga esto. Eso así no se puede resolver, no cumple con la forma de solución de una integral. Entonces, esto no lo puedo hacer, tiene que estar de esta forma. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso que tengo ahí, eh, ¿qué opinan de esa expresión que quedó aquí al final? No se puede, no importa que la función quede dividiendo, lo que importa es que los diferenciales están en el denominador. Entonces, los pasamos al revés, no es que no se puedan, sí se pueden separar, ya los separamos. Lo que pasa es que los pasamos al revés y la forma correcta era hacer lo que dijo Miguel ahorita. O sea, lo pensaron bien, separamos, pero no pensamos en que los diferenciales no pueden estar abajo. Es decir, en este momento los diferenciales ya están arriba multiplicando, entonces esos son los que debo de dejar quietos, los diferenciales. Y voy a mover las variables. Teniendo en cuenta eso, ¿qué tendría que pasar? Otra vez, Miguel. Ajá. Y más. Ajá. Así. Entonces nos queda, a la izquierda nos va a quedar de y sobre y a la derecha nos va a quedar menos x sobre x más 2 por dx. ¿Cierto? Ah, menos, aquí me faltó menos. Así. Hemos separado variables, los diferenciales están en la parte de arriba, o sea que ya está, ya tiene buena pinta. Ya entendimos ahora sí cómo funcionó, ¿cierto? ¿Cuál? Recuerde, Andrés, que cuando uno pasa un término, debe pasar con la operación contraria. En este caso, pasó con signo contrario porque era de sumar. Mire que la operación que estaba haciendo era una suma, determinada por este menos, pero era una suma. Entonces pasó de sumar a restar. Pero en este caso lo que estamos haciendo es pasar de multiplicar, porque es una multiplicación, de multiplicar a dividir. Entonces, como pasa a multiplicar a dividir, esa es la operación contraria. O sea que no se puede quitar el menos. Bueno, ahorita vamos a ver qué menos por menos da más, pero esa es la razón por la que pasa con el menos. Bueno, seguimos. Ay, se me acabó el cuaderno. Ya no tengo más. Ya. No.
Tocó, a ver, acuérdense de esto, de y sobre y igual a, a x sobre x más 2 por dx. Ya no voy a escribir estos, ya no voy a escribir estos porque menos por menos más. Voy a estrenar cuaderno, aunque ya nos acabó la clase, pero vamos a terminar este. De y sobre x sobre x más 2. Ya, vamos a solucionar eso y terminamos. Entonces, como uno dice, ya separé variables, pues toca ponerle integral. ¿Cuánto es la integral de y sobre y? Oh, está pensando en la derivada de un cociente, Andrés. No estamos derivando, estamos integrando. Aquí es donde se hace, o sea, ya uno empieza a enredar, ¿cierto? Derivar, integrar, no, toca integrar. Recuerden que cuando la variable está abajo uno dice, ah, esa es ya la menos uno. ¿Y cuánto sería la integral de y a la menos uno o de y sobre y? Es el único caso en el que no se puede sumar uno y dividir. El único caso. Y solo en ese caso, ¿cuánto da la integral? En estos casos, recuerden, como dicen por ahí, la vieja confiable. Tabla de derivadas. Dios, ¿vio? Tabla de integrales, era lo que decía. Eso es lo que dice Miguel. Lo vamos a ver si aquí lo puedo visualizar. Sí se ve clarito, ¿sí o no? Ya, ya, este sí se ve. Ah, no, vea, salió es que tabla de derivadas, no, necesito es tabla integral. Bueno, ustedes lo buscan, ya Miguel nos dio la respuesta. Pero a lo que me refiero es que exacto, exacto. A lo que me refiero es que en esta cuestión de ecuaciones diferenciales, la parte difícil siempre va a ser solucionar la integral, porque lastimosamente no tenemos mucho dominio sobre las integrales, entonces vamos a encontrar integrales duras y ahí va a estar el problema. Entonces ustedes tienen que estar pensando, ay, es que tienen que estar pensando en eso. Por eso les decía mucho, les hacía énfasis de que tenemos que saber integrar. Bueno, integral de y sobre y, pues logaritmo natural de y en valor absoluto. ¿Y cuánto sería la integral de x sobre x más 2? ¿Cómo se hace esa integral? A que los corche ahí. Y eso es una integral sencilla, puedo decir. ¿Qué método de integración utilizamos en el taller uno? Jennifer, eso es derivadas, derivada de un cociente, y no estamos derivando, estamos integrando. Lo que dijo Miguel sí es cierto. ¿Método de qué? Sustitución. Entonces, vea, voy a hacer esa integral aquí aparte, aquí. Esta la voy a hacer acá. Vamos a sustituir, la letra que voy a usar va a ser Z. ¿Cuál creen que va a ser la sustitución? X más 2, listo, muy bien. La voy a hacer acá para que no nos amontonemos allá. Z es igual a X más 2. Y como en el método de sustitución, cuando uno coge la letra que va a sustituir, también tiene que hacer ¿qué? Eso, de Z. ¿Qué sería cuánto? Mm, mm. ¿Cuánto es la derivada de X más 2? 1. Pero como estoy derivando de X, aparece también exacto, muy bien, listo. La derivada de Z, pues es la derivada de X. Vean que quedó muy sencillo. Entonces vamos a reemplazar allá en esa integral.
Lo de abajo se llama z. El de x ahora se llama dz. ¿Y la x solita cómo se llama? Nos faltó. Entonces, resulta que eso se puede despejar de ahí. Yo puedo despejar x, que x quede solita, que x paso qué. ¿Quién paso a restar? No, porque yo. El 2 eso, lo que dijo Jennifer, el 2 tengo que quitarle el 2. Si yo le quito el 2 y lo paso al otro lado, ya la x queda sola, ¿no? Y si cojo el 2 y lo paso al otro lado, pasa a ser ¿qué? Imagínense. De- Eso es multiplicar, Miguel. Queda z menos 2. Z menos 2. Listo, ahora esa integral que quedó en términos de z sí se puede resolver, porque esa integral como tiene un solo término en el denominador, entonces uno dice, eso es como tener z sobre z menos 2 sobre z, o sea, separé ese denominador. Y eso es lo mismo que decir z sobre z, pues es uno, ¿cierto? Uno menos 2 sobre z. ¿Cuánto es la integral de uno? Pues uno de z. ¿Cuánto es la integral de uno? Uno z, o sea, z. ¿Y cuánto es la integral de 2 sobre z? Que sería lo mismo que decir de uno sobre z. Mm. Entonces, el logaritmo natural de z. Pero como hay un 2 pues queda dos veces el logaritmo natural de z. Más c. Y como esa z no puede ser z, sino que tiene que ser x, vuelvo a reemplazar z. Entonces, z, ¿quién era? X más 2 menos 2 veces el logaritmo natural de x más 2 más c. Miren toda esa respuesta tan larga. Entonces, eso es lo que quedó aquí. Igual a x más 2 veces el logaritmo natural de x más 2 más c. Eso se puede, ahí se puede, ahí la solución es implícita, pero se puede despejar la y. Despejar la y, como solamente está esta, no hay más. Entonces yo la puedo despejar y despejar significaría quitarle el logaritmo natural. Para quitarle el logaritmo natural, yo aplico la función exponencial en ambos lados, porque la función exponencial y el logaritmo natural son funciones opuestas o son contrarias, se anulan entre sí. Y entonces, si yo hago eso, en otras palabras, yo diría que y solita es igual a la función exponencial de 2. ¿Y aquí qué pasó? Yo borro una x. Ah, no, si era eso. Si era x más 2 sí. De, de e a la x más 2 logaritmo natural de x más 2 más c. Y ahí tenemos la solución de esa ecuación que hicimos por allá en el otro cuaderno. Bueno, ¿cómo la vieron? Sí. O sea, se empieza a complicar por lo que les dije, porque no tenemos mucho dominio sobre la integral. O sea, al final se hizo difícil. Pero si miramos, o sea, si pensamos, lo que tenemos que pensar es la ecuación diferencial inicial, la ecuación diferencial, como el método consiste en separar las variables y llegar a las integrales. Y en eso consiste aprender las ecuaciones diferenciales, ¿no? Separar las variables, llegar a las integrales. Ya que uno diga, no, es que yo no sé integrar, pues ya es otro tema, que uno, no, usted no ha aprendido bien en matemáticas 3, pero la ecuación diferencial como tal, por ahora, es eso, despejar, pasar de un lado a dividir, a restar, a multiplicar, eso es el despeje. Lo que nos queda es pues, practicarle mucho esas integrales. Y ojalá Lida no se me asuste, porque ahora ahí la vi como asustada. Bueno, yo creo que aquí no necesito llamar a lista, solo faltó Víctor. Yo miro acá.
Matemáticas 3. No sé si hay preguntas. ¿Esta? ¿La del cuaderno anterior? ¿La dos? Andrés me pregunta cuándo subo el taller. Andrés, yo tengo pensado lo siguiente. Yo no quiero lanzarle un taller muy largo sin saber hasta dónde alcancemos a avanzar. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada vez que terminemos clase, yo les voy a lanzar los ejercicios. Lo más probable es que en la semana 6 yo el examen lo haga de una manera diferente. O sea, yo no les voy a dejar así como el examen pasado, porque, porque bueno, yo sé cómo es el tema. Entonces es probable que lo hagamos dentro de la misma clase o les deje un solo ejercicio. Entonces vamos a seguir viendo clases normal. Yo no creo que dediquemos otra clase entera a un examen. De acuerdo a eso, yo les voy a pasar. Ah, venga, yo miro, como están viendo, ahí deben de estar viendo la pantalla. ¿Puedo quitar la pantalla de ahí en este momento, Jennifer? Igual esto yo lo subo ahorita a la plataforma, ¿no? Es por si algo. Bueno. Les voy a mostrar acá, miren, voy a prender la cámara, a ver si se ve. Ay, vea, me veo yo. Ahí ven la cámara, ¿cierto? Miren. Ahí, este es el libro que yo utilizo. Está como manchado, tiene café. Qué pena. Eh, Es que es un libro viejito, yo lo usé cuando estudié cosas diferenciales. Este libro le voy a poner la dirección, pero miren, la idea es que ustedes van a hacer estos ejercicios de acá. Mm, Esto está saliendo, pero yo lo pongo así. Estos. De ahí, miren que nosotros estábamos resolviendo ahorita el número 7. ¿Sí ven qué fue el que hicimos? Entonces, yo les voy a pasar, a ver si algo les paso una foto, ahorita lo escribo pues en Word y les paso los ejercicios en Word. Y esto va a ser los ejercicios de esta semana. De pronto no los 10, yo les voy a escoger por ahí 6 para esta semana. Entonces, para dentro de 8 días, ustedes tienen que haber practicado estos ejercicios. Para la próxima semana, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir avanzando aquí y pasamos a otro tema, por aquí hay más ejercicios, ya empezamos a ver ecuaciones diferenciales homogéneas y bueno, vamos a seguir ahí. Si quieren les paso el nombre del libro, que ese libro se puede descargar por internet y ustedes pues van mirando que los ejercicios que estamos haciendo están acá, en este libro. Entonces, bueno, esa es la idea. Mm, sí, sí, no sé si me queda claro pues lo que quiero decir. Bueno, por aquí pronto. ¿Cuándo? Preguntas. Ya quité. Ah, ¿qué necesitaban? ¿La respuesta de lo que estábamos haciendo ahorita? Ahí. Toda la razón. Saqué 4.9 en la clase de hoy. Sí. Gracias. Fue porque lo escribí
Bueno, listo, entonces dejamos ahí, ya nos vemos en el transcurso de la ahorita les paso en el WhatsApp. Yo ahorita les paso en el WhatsApp los ejercicios de esta semana. Recuerden que vamos a hacer ejercicios por semana. Y dentro de 8 días lo más probable es que miremos esos ejercicios de ahí y continuemos y avancemos con el tema. Entonces ya los dejo descansar para que, para que no haya problema. No, ya, es mi computador, se cansó. Ya, desconecté el computador, ahora sí me quito el celular. ¿Sí? Ay, quiero poner una foto. Sí, pues porque ya no estoy compartiendo la pantalla y me salí desde el computador, se bloqueó el computador, se puso lento, a buena hora, dijo, no, ya son las 9:30, quiero descansar, entonces no quise seguir. A buena hora. De verdad me queda a las 9, ¿cierto? Ve- Vea pues. Bueno, no, ya terminamos ahí. Entonces, pues yo sé que lo único que faltó es Víctor, solo somos 8 en el curso, entonces no hay problema. Yo ya les pongo la asistencia y les paso los ejercicios. Vamos a trabajar ejercicios por semana para que ustedes trabajen eso. ¿Listo? Bueno, que tengan buena noche y descansen entonces. Bueno, chao.